Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Hoy una edición un tanto especial en la que no está nuestro experto don Aurelio Sastre, porque vamos a hablar de un tema monográfico muy importante referente a los presupuestos del Ayuntamiento de Santander para este año 2017. Y para eso tenemos aquí a la responsable del área de económica, del área de Hacienda del Ayuntamiento, doña Ana González Pescador. Un saludo, doña Ana. Hola, buenas noches. Bueno, pues el Ayuntamiento de Santander es una fuente importante de creación de riqueza y dinamización. No solo en los últimos 7 años ha bajado el endeudamiento de manera importante, está hoy dentro de una lista de ayuntamientos poco endeudados y sigue en esa labor, sino que es un ayuntamiento que paga bien, es inversor y luego encima realiza políticas sociales. Esto no es que lo diga yo una afirmación, sino vamos a intentar por datos demostrarlo. Un presupuesto este año de 194 millones de euros, doña Ana. Así es, Gervasio. Este año y un incremento pues pequeñito, como viene siendo habitual, del 2,2%. Y como bien dices, pues sí, Santander pues es un ayuntamiento que está mucho menos endeudado hoy que hace 7, 8 años, cuando además estábamos en plena crisis económica. Pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, desde el primer día y desde cuando entonces y durante todo este tiempo, que ha sido nuestro alcalde, el actual ministro, Íñigo de la Serna, tuvimos clarísimo que teníamos que actuar desde el punto de vista económico, porque es el pilar fundamental, es el corazón, ¿no?, de toda la actividad social y de todo lo que conlleva, ¿no?, la actividad del ayuntamiento. Y por eso, desde el primer momento dijimos hay que hacer acciones de austeridad, y las hicimos, y dijimos aquí tiene que controlarse absolutamente todo el gasto. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos el equipo de gobierno, el alcalde y los concejales. Nos redujimos, el alcalde concretamente, pues casi un 20% su salario, los concejales. Hoy por hoy el Ayuntamiento de Santander es posiblemente de los ayuntamientos de España con menos personal de confianza, digamos, en el entorno. Actuamos cada concejal en nuestra área, casi, bueno, pues con el equipo técnico, como no, de grandes funcionarios, pero quiero decir que todas esas medidas que han provocado, pues como muy bien has dicho, que ahora el ayuntamiento esté mucho menos endeudado, es decir, que hoy la deuda sea casi la mitad. Y además en torno al 60 o por ahí. Exacto, al 60% de los ingresos corrientes. Recordemos que este llegó a estar al 102 o por ahí, ¿no? Llegó sí, a estar, sí, ¿no? Ha llegado a estar... Bueno, el límite es el 110%. Sí, pero debió de estar por ahí, por el límite hace 8 años o por ahí, me parece a mí. Sí, sí, y ahora está pues eso, en la mitad. ¿Y qué pasa con eso? Y creemos firmemente, y la actual alcaldesa así ha deseado, ¿no?, continuar en esa línea, liberar recursos. ¿Por qué? Pues porque liberar recursos de la deuda, tener liquidez y tener fiabilidad económica significa poder ser solidario, poder prestar más y mejores servicios en general, pero de un modo especial, cómo no, a quienes más lo necesitan hoy en Santander, ¿no?, en nuestra ciudad. Vamos a hablar también de políticas sociales, pero en primer lugar vamos a hablar de inversión, una inversión de un presupuesto que es amplia, un 40%. Es decir, cuando hemos pasado dificultades en toda Cantabria de inversión, debido a los ajustes, que había pocas obras, en el Ayuntamiento de Santander se han realizado muchas obras que han dado, lógicamente, trabajo y también, al final, luego son recaudación de impuestos. Pero lo más importante, ha dado trabajo, que es uno de los aspectos capitales que pueda tener cualquier administración. Sin duda, y eso es exactamente así, ¿no?
crear inversiones es crear mayor bienestar para todos los santanderinos y es crear puestos de trabajo, ¿no? Es decir, es dar actividad económica a las empresas que trabajen en Santander y crear y generar, como digo, bienestar y riqueza. Y eso vuelve a ser igual, o sea, lo podemos realizar y podemos crecer en inversiones por esa política de rigor, ¿no? De rigor presupuestario. Hoy por hoy, este año calculamos que hay en actividad ahora mismo inversora del orden de más de 50 millones de euros, entre las directas del presupuesto, más las concesiones administrativas del ayuntamiento, más la sociedad de vivienda y suelo, colaboración público-privada, ¿no? Y además, y sobre todo, es que Santander, el ayuntamiento es la única institución que está invirtiendo en la ciudad, o sea, no hay ni un solo euro del Gobierno de Cantabria, ni es Santander únicamente, ¿no? El ayuntamiento. Pero eso se permite, primero, porque las cuentas se están saneando, todavía incluso se quiere sanear más, aunque ya está en un límite de deuda más que aceptable, diríamos que bueno, y porque se está haciendo dos preferencias. Una, la inversión, y otro, el gasto social. Hablemos del gasto social. Recientemente, la oposición, que está en su labor, lógicamente tienen que sacar temas, porque si no la oposición, ¿qué va a hacer? Pues a ustedes le criticaba en un pleno sobre el tema de la inversión social. Yo mirando luego los presupuestos me quedaba un poco perplejo, porque digo, bueno, la inversión social de este ayuntamiento, en la etapa anterior, siempre además lo decía don Íñigo, nunca se acabará la partida de gasto social. Y me supongo que ahora doña Gema seguirá la misma teoría, porque esta es la preferencia número uno del ayuntamiento. Por eso me sorprendía un poco en ese sentido, igual inocente yo en este sentido, esa crítica por ese lado. Yo creo que sí, que es completamente injustificada y yo creo que es un poco pataleta y bueno, intentar decir lo que no es, porque realmente el ayuntamiento y yo creo que todos los santanderinos nos tenemos que sentir especialmente orgullosos de la solidaridad social de nuestro ayuntamiento, porque el ayuntamiento cada año destina del orden de 20 millones de euros a actividad social y eso es un ejemplo de... ¿Puede repetir? 100? Del orden de 20 millones, o sea, casi del orden de más del 10% del presupuesto. Y esto es, como digo, es porque los santanderinos somos solidarios. Y esto hace ya 3 años lo que hicimos fue crear un fondo y ahí efectivamente Gema hoy lo dice nuestra alcaldesa y lo dijo entonces nuestro alcalde. Queremos que ese fondo jamás se agote. O sea, si ese fondo se agotara, se le dotaría de más recursos. Es el Fondo Extraordinario de Solidaridad Familiar. Eso sí, hay que tener un rigor, una ordenanza que regula cuáles son las cuestiones, a quiénes hay que atender, los servicios sociales, las unidades básicas de actuación, son quienes establecen. Pero ese fondo, y en contra de lo que se dice, es absolutamente solidario. Cubre hipotecas, cubre el gasto diario de las familias. ¿Cómo no va a ser así? Y yo creo que lo más importante también, nuestro centro Princesa Leticia, yo creo que es un ejemplo de solidaridad. El Ayuntamiento de Santander en solitario ya abre 24 horas, ya hemos podido, con ese ahorro y con esa gestión responsable, incrementar la dotación. No hay que olvidar que este año el gasto social aumenta y aumenta de una manera significativa y más que lo que aumenta el propio presupuesto. Se puede añadir también ahí que de forma indirecta, y también es un gasto social facilitando viviendas a un precio más que accesible, la Sociedad de Vivienda y Suelo, que ahí está con su historial y que yo creo que es irrefutable sus datos y sus éxitos, algo que yo creo que es modélico, pero reconocer las cosas no significa que todo se haga bien, pero es que es al reconocer que algo que es verdad, ahí está la Sociedad de Vivienda y Suelo. Y dentro del gasto social usted habla del Centro Princesa Leticia, que ha dado un paso más, ¿no? Efectivamente, hemos conseguido este año, hay una dotación del entorno del 1 millón de euros para que el Princesa Leticia esté abierto 24 horas al día. ¿Y a quién acoge? Porque además esto, yo insisto, yo creo que es muy importante porque es que únicamente las personas, esto ya es para las personas que realmente se encuentran en una situación pues de absoluta indefensión, sin un techo donde cobijarse. Es que esto hay que tenerlo en cuenta porque además existe aquí cerca de nosotros y por tanto, cómo no, desde el ayuntamiento y también sin ser competencia del ayuntamiento, ¿no? Sí, lo que son competencias impropias que se van que luego al final parece que son propias porque ya es algo que se exige.
pero sobre todo yo creo que responden al corazón y a la querencia de todos los santanderinos, que no ocurra, ¿no? Que no haya ninguna persona en nuestra ciudad de Santander que le ocurra eso. Pero además es que es un ejemplo de solidaridad, y es que al Princesa Leticia acuden diariamente más de un 85% de personas que no son de nuestra ciudad, es decir, que vienen pues del resto de Cantabria y que se derivan por servicios sociales del Gobierno de Cantabria a nuestro centro municipal. Por tanto, yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de ese servicio. Porque hay, aparte de poder dormir, ducharse, etcétera, asearse, etcétera, también debe de haber algo de formación en algún lugar, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay también un servicio y actividades formativas y de apoyo para que estas personas en esa situación tan difícil, pues intentar que se reinserten, que vuelvan a la normalidad y que vuelvan a encontrar. Yo aquí creo que hay que decirlo, y máxime donde estamos, ¿no? La Iglesia, básicamente, con sus servicios, y el Ayuntamiento somos quienes atendemos a estas personas que, repito, en muchas ocasiones incluso no son, y en su gran mayoría, incluso personas con residencia en Santander. Sí, esta yo creo que es una bandera que es justa, que hay que destacar, que evidentemente se puede decir, pues todo es poco, porque la injusticia está ahí, pero es que, claro, dedicar una parte del presupuesto tan importante a este gasto, lo que demuestra es que hay una conciencia clara de la importancia que es ese gasto y lo importante que es para las personas, que al fin y al cabo es lo que deben de hacer las administraciones, atender a las personas, ¿no? Yo creo que sí, que es sin duda una responsabilidad, es la principal responsabilidad, y más en momentos en los que hay especiales dificultades. Es un ejemplo de solidaridad. Yo estoy segura de que la gran parte de los santanderinos, que gracias a Dios disfrutan de un trabajo y de una situación pues normal, desean que sean atendidas esas necesidades puntuales y a veces pues más o menos largas, y hay becas guardería para niños que necesitan, está el veranuco y el inviernuco que todos conocemos, donde se atiende a los niños, hay comedores en verano durante el periodo escolar, y un despliegue de centros y de medios y de técnicos y económicos para que, sobre todo, tener en cuenta esas personas más vulnerables, con un especial hincapié en los niños, ¿no? Doña Ana, otro aspecto importante, el tema de la inversión que antes al principio hablábamos. Va a haber obras importantes, proyectos. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que usted destacaría dentro de los presupuestos de este año, que se contemplan? Yo creo que la movilidad a través de las diferentes escaleras mecánicas, la gente, todos los santanderinos, yo creo, y diariamente nos lo dicen, ¿no? Reconocen ese esfuerzo, ¿no? Y de fuera de Cantabria, las personas que ven las escaleras mecánicas, me ha pasado a mí y se quedan hasta perplejos, porque no entra en su cabeza el que pueda existir las escaleras mecánicas en la calle, o los propios ascensores, pero las escaleras mecánicas lo han visto más, ¿no? Los ascensores, y llama la atención, y aquí en esta ciudad parece ya algo habitual y normal, ¿no? Yo creo que sí, responde a una orografía especial, y queremos dar un servicio, sobre todo porque además la movilidad, lo que es facilitar la movilidad de las personas, pues porque muchas personas vivimos en zonas altas de la ciudad, y personas ya que también vamos teniendo años, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Todas las obras en barrios, yo creo que eso es una cosa que... La mejora de los barrios. De los barrios. En toda la zona de la Albericia, por ejemplo, hay una actuación en marcha importantísima. Queremos hacer un nuevo centro cívico en Cueto, toda esa zona, digamos, más periférica, ¿no? Y luego en la zona también centro de la ciudad, que también pues hay zonas que requieren puntualmente, ¿no?, la renovación. A mí el proyecto de microespacios, que es un proyecto que se hace en colaboración con el Colegio de Arquitectos y que es un concurso de ideas para ir dotando de espacios puntuales en determinadas zonas de la ciudad, zonas estanciales para personas mayores, para la convivencia del barrio con las personas mayores. A mí me parece que son actuaciones, y luego, pues como no, las obras más emblemáticas, los centros cívicos. Yo destacaría, sobre todo, a mí me parece que son muy importantes esas obras que van cosiendo, ¿no?, la ciudad, van cosiendo, van permitiendo una mejor calidad de vida, ¿no?, y que están en marcha. Y luego tenemos un proyecto muy importante que también que está cofinanciado un 50% por la Unión Europea, el proyecto DUSI, que ese va a tener incidencia fundamentalmente, pero además es mucho más amplio porque también tiene
incidencia en el empleo, en la mejora de las dotaciones y del embellecimiento que va a tener lugar en la ladera norte de General Dávila. Hablamos de esfuerzo fiscal. Usted, como responsable del área, tendrá datos de otras ciudades, cómo está el IBI, cómo están otros impuestos, el agua, etcétera, etcétera, impuestos de terrazas, en fin, todos los impuestos que tienen los ayuntamientos. Me supongo que usted pedirá, pues deme usted el impuesto de tal sitio, del otro, búsquenlo, para comparar, para luego, lógicamente, estar armado ideológicamente sobre cómo estamos situados. ¿Cómo está Santander? Me estoy refiriendo a impuestos municipales a nivel de presión fiscal respecto al resto de ciudades. Bueno, nosotros, además es que ahora por ley se cuantifica cuál es digamos, el dinero que el ayuntamiento deja de ingresar cada año como consecuencia de todas las bonificaciones, las medidas fiscales, exenciones, etcétera. Este año son casi 11 millones de euros que el ayuntamiento no recauda porque están a través todos los impuestos. Exactamente. Entonces, en un caso concreto... Que podría recaudar yendo digamos, si no hubiera establecido esas bonificaciones. Este año concretamente, pues este año se reduce un 10% la base catastral, porque nosotros desde el ayuntamiento hemos pedido que se redujera, porque para que la ponencia catastral bajara de valor, este año un 10%, el año pasado un 15%. Lo hemos visto en las publicaciones nacionales, que era de los ayuntamientos que más bajaba. Entonces, entre el año pasado y este, es un 25% menos de base catastral. Y luego está el tipo impositivo. La base catastral es para el valor, entonces ese afecta al IRPF, afecta a otra serie de impuestos y también al IBI, ¿no? Afecta directamente al IBI, por eso se deja de recaudar pues, del orden de casi 8 millones en esos 2 años. Pero además, luego el tipo impositivo, ¿no? El tipo impositivo es el que se establece en cada ciudad. En Santander es el 459, es 0,459. En la comparativa con todas las capitales españolas, Santander está a la cola total. Eso es muy importante, es decir, que ponga datos de comparación para que los televidentes, los ciudadanos se den cuenta también. Exacto, que es lo que puede el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento cuando ha podido ha solicitado que se bajara el valor catastral un 25% y además este tipo impositivo. Es decir, que ciudades de nuestro entorno, por ejemplo, Oviedo, que tiene unos habitantes similares, San Sebastián, etcétera, etcétera, tienen más presión fiscal que Santander. Sobre todo tienen eso, el tipo impositivo más alto, y luego hay que tener en cuenta que también que el País Vasco tiene un régimen fiscal diferente, o sea que no sería comparativo, pero sí es más elevado. Y el tema, por ejemplo, terrazas, otras tasas, otros tipos de recaudaciones. ¿Cómo está Santander? Bueno, que no es que sea un impuesto importante, pero es por poner un ejemplo. Me supongo que por abrir un establecimiento también habrá alguna tasa, etcétera, etcétera. Bueno, esas están en la media normal, sí. ¿no? Más bien bajas que altas, ¿no? Y luego hay otros tributos, como por ejemplo la plusvalía, donde hay exenciones también, sobre todo cuando fallece para el cónyuge, digamos en la ponencia catastral en la mitad de los pisos. Y luego lo que también es una muestra son las bonificaciones, ¿no? O sea, hay bonificaciones que como no, tienen un carácter social, por ejemplo, en el agua y en las basuras. Es decir, a nadie se le corta el agua por lo que se llama pobreza energética, en este caso, pobreza que no pueden ni tampoco pagar, porque es lo mismo. Es decir, en realidad al fondo es pobreza de verdad, porque eso de pobreza energética no, es pobreza. Así, tan tristemente. Hay también, en este caso, bonificaciones y ayudas para que no tengan que se les corte el agua a estas personas. En unas situaciones, digamos, de puntuales, ¿no? Justificadas, lógicamente. Exacto, de menores rentas, por supuesto, que están prácticamente bonificados en un 75%. Pero lo que también has dicho, ¿no? Lo que estamos es absolutamente adheridos al fondo. A través del fondo extraordinario se cubre todo, el 100%, de todo, o sea, del consumo, incluso contempla, fíjate, más allá incluso del pago de los recibos, que es lo prioritario para la vida normal y para que las familias puedan permanecer en sus viviendas, en sus casas. Más allá es gastos incluso odontológicos, de suministros de todo tipo, de la vida cotidiana, lo que es la vida normal. Doña Ana, usted ya ha tenido que cuadrar muchos presupuestos. ¿Cuántos años lleva usted en el ayuntamiento? Pues son 2 legislaturas completas y lo que llevamos de esta, o sea que son en total casi 10 años. ¿Y cómo pasa el tiempo? Pasamos nosotros, pero evidentemente eso da experiencia, porque uno cuando llega, usted era una técnico importante con experiencia, me acuerdo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, es decir, que no es una persona
que venga por ahí a buscar un puesto de trabajo en la política. Y yo, doña Ana, le quería decir una cosa. Es muy importante cumplir los presupuestos. ¿Cuál es la experiencia suya, su bagaje en cumplir los presupuestos? Por ejemplo, el último. Ha habido superávit, ha estado ahí en el límite, hemos quedado, porque esto es una cosa de todos también, aunque la responsabilidad sea de los que gestionan, se ha cumplido generalmente, o a veces lo que tantas veces pasa en tantas administraciones, los presupuestos son un brindis al sol. No, yo creo que son absolutamente fiables. Los presupuestos hoy... Por ejemplo, el último, no sé si se habrá hecho la liquidación ya, ¿no? No, ahora mismo estamos en pleno proceso, pero sí. El último dato que tuvimos, que fue el año pasado, hubo un superávit. Un superávit. Los gastos se cubren casi en su totalidad, pero siempre, como se presupuestan de una manera prudente, pues no llegas al 100% y dejan un margen. Y los ingresos también se ¿Y eso que va a un fondo que se vuelve? Exactamente, que una vez que se liquida el presupuesto, al año siguiente se puede se invertir. quita endeudamiento, etcétera, etcétera. Exacto. Porque ustedes han dejado de renovar pólizas porque han ido pagando de créditos, ¿no? Sí, sí, hemos ido reduciendo, ¿no? Reduciendo. Pero ese dinero, ese margen positivo, lo que además hay que decirlo, y yo creo que está bien establecido así, que la nueva normativa, que es del Partido Popular a nivel nacional, dice eso, que no se destine a gasto sin más, o sea, a gasto cuando ya el gasto está cubierto, sino que se destine a nuevos proyectos de inversión, a mejoras de la calidad de vida en la ciudad. Yo creo que eso es importante porque es una manera también de que revierta, cómo no, en bienestar, en nuevas instalaciones, en mejora de los barrios, etcétera, pero que no sea un gasto que se sigue gastando de más. ¿Por qué? Pues porque eso establece también un orden, ¿no?, dentro del gasto, que yo creo que es muy importante. Y yo creo que cumplir, o sea, que no generar, por ejemplo, la verdad que el último año, un año y pico, el Gobierno de Cantabria, por ejemplo, ha generado una deuda que yo cuando lo he visto, la verdad que me parece que no deben ser así las cosas. Una deuda que es casi el presupuesto de un año del Ayuntamiento de Santander. Es decir, el desfase. El desfase, o sea, el desfase... Es decir, lo no previsto. Claro, porque al final el déficit, si pasa lo contrario, si no hacemos bien las cosas, lo que tenemos que hacer es acudir a la deuda, y si acudimos a la deuda quitamos recursos en bienestar social, por más que nos empeñemos en explicar. Es preferible hacer un presupuesto realista ya, incluso con déficit, que se sepa, porque me supongo que, y esto es un tema que pasa siempre en la administración, en el tema de las comunidades tenemos el tema de la sanidad, que sí es verdad que es muy difícil de controlar, porque ahí los gastos son tremendas, pero bueno, si hay que decir, oiga, mire, es que en tema de sanidad es muy difícil hacerlo, bueno, pues se haga más eso, pero es mejor ponerse colorado una vez al decirlo, oiga, no, es que si no, no lo cubrimos. Señores ciudadanos, vamos a poner más impuestos, vamos a decirlo, que luego no poner unos presupuestos que queden muy bonitos el día que los aprobamos y luego la realidad no tenga nada que ver. Eso es lo que me parece a mí. O dotar a más recursos a la comunidad, que bueno, este es el problema que ahora mismo tienen las comunidades autónomas. Porque claro, cuando uno está viendo las cuentas de las comunidades autónomas, podemos decir una cosa, doña Ana, cualquier parecido con la realidad, la película es mera coincidencia. Yo no sé si es que no se saben hacer los números, si es muy difícil calcular, porque esto, quitando una o dos comunidades, casi todas, unas más y otras menos, tienen unos números que son, etcétera. Yo no lo sé, pero lo que sí digo es que los ayuntamientos a nivel del Estado han cumplido todas las que ahora le voy a hacer una pregunta al respecto. Todo lo que se pedía desde el Ministerio de Hacienda se han apretado, ha habido superávit de los ayuntamientos de España, que eso es un tema. Es decir, palabras claras, se metió en cintura a todos los ayuntamientos, han hecho el esfuerzo y son los buenos de la película, pero nadie se lo valora. Y resulta que las comunidades aparentemente son las malas de la película porque no cumplen. Yo me pregunto, si los ayuntamientos han sido capaces de hacerlo, ¿por qué no las comunidades? Una pregunta que queda ahí en el aire. Bueno, yo lo que también no sé qué piensa usted como técnico. Yo creo que también no hay que generalizar, porque luego es verdad que dentro de los ayuntamientos todavía se están tomando medidas para pero la media de lo que sale en España. Hay ayuntamientos que efectivamente, como el nuestro, nos hemos apretado el cinturón, hemos hecho los deberes, hemos hecho las cosas bien y gracias a Dios pues las cosas están bien. El nuestro está muy bien. Muy bien. Y luego hay otros que todavía hay que tirar de ellos. Sí. Y luego hay que decir... Pero yo me refiero a la media nacional. Pero, sí, dentro de las comunidades autónomas también hay que decirlo. Sí, no todas actúan ha dicho igual, que hay algunas que tienen incluso superávit. Efectivamente, y luego hay un ranking. Un ranking. Y desgraciadamente, bueno, si es un claro, ranking... lo que estamos viendo es complicado. O sea, yo creo que hay que ser responsable. Los márgenes que se están dando de financiación a las comunidades autónomas, los incrementos en la capacidad de déficit y en la financiación directa,
a través de distintos fondos del Ministerio, está creciendo de forma muy significativa. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y ser responsable. Lo hemos comentado en este programa Impulso Empresarial con nuestro especialista, lo hemos dicho hace meses ya, cuando se daban los datos nacionales de cómo se cumplía todo lo que al final al gobierno le pide Bruselas. Hemos dicho, los ayuntamientos han tenido un superávit, luego la media, habrá algunos bajos, pero hay otra media que de otros que han tenido mucho superávit, bien, que es lo que hay que mirar. Pero es que en las comunidades autónomas, que también hay diferencias, pero en general, quitando algunas con nombre y apellidos, pues vemos que no cumplen lo que se debe de hacer y encima están pidiendo más dinero. Yo no sé si es falta de financiación, falta de gestión, o yo ya no lo sé, pero como ciudadano. O falta de gestión. Falta de gestión también. Está claro, o sea, porque hoy, si en los ayuntamientos se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? O en muchos ayuntamientos se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer en las comunidades autónomas? Yo creo que los datos son objetivos. O sea, pasar de un 0,3 de déficit a un 0,7, conseguir un 0,7, inyectar un montón de financiación a las comunidades autónomas, requiere también una ordenación de las cuestiones. Yo cuando dicen, no es que es el incremento del gasto social, yo creo que también hay que mirar un poco las cuentas, porque también aumenta el capítulo de cargos de confianza. Esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. Yo creo que la austeridad hay que empezar a demostrarla con rigurosidad y con hechos, ¿no? Y si tenemos el caso de Cataluña o de Valencia, el de Cantabria, que dice que ahora va a poner... Y gastos el Parlamento, por ejemplo, ha aumentado un 10%. Entonces yo los creo gastos de personal de confianza. Personal de confianza. Claro, de capítulo 1, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todo eso yo creo que deriva pues de muchísimas... son filosofías que deben de quedar claras. Claro, entonces hay que hacer las cosas bien y hay que decir las cosas como son y hacer las cosas con rigurosidad y con solidaridad de verdad. Y luego vendrá si las comunidades están bien o no financiadas después de haber analizado este asunto primero. Repito, que es que están aumentando por dos partes, porque les están permitiendo un mayor déficit y les están financiando directamente a través de fondos estatales y de financiación a un precio cero prácticamente de coste financiero, inyectando dinero. Entonces, a partir de ahí hay que ser responsable, uno tiene que tomar las riendas de la responsabilidad y para poder afrontar el gasto social realmente hacer lo que debe hacer. Y en ese sentido, pues desgraciadamente Cantabria está a la cola, es que está en cabeza del déficit. El año pasado ha habido nula prácticamente inversión, que esa es la clave. Este año sí se contempla más inversión, afortunadamente. Pero, en fin. Hay una cuestión, doña Ana, que quisiera preguntar su posición. He oído campanas, pero tampoco lo tengo muy claro. Que es estos superávits que tienen los ayuntamientos. Parece ser que hay una proposición, yo no sé si es de la Federación de Municipios y Provincias, del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que estos superávit puedan ser, utilizados por los ayuntamientos para nuevas cuestiones e inversiones. Pero usted me está diciendo que esto ya se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, efectivamente. ¿O qué es lo que se pretende la Federación de Municipios y Provincias? Yo creo que lo que se pide quizás es una mayor flexibilidad, ¿no? Eso puede ser importante. ¿Por qué? Porque cuando se van a realizar las inversiones, lo que ocurre es que hay unos trámites y unos periodos de tiempo que en el ámbito público pues son largos, ¿no? Que a veces es por dificultades en la gestión. Y yo creo que también tiene mucho que ver con la seguridad a la hora de otorgar las obras, de hacer los proyectos. Hacer un proyecto nuevo pues lleva mucho tiempo, que luego se tramite el contrato adecuadamente, etc. Entonces lo que estamos pidiendo es que nos permitan pues más tiempo, porque si se acaba el ejercicio siguiente, pues digamos que se rompe ya esa dinámica y dice, bueno, pues ya no puedes seguir. Es decir, no sé si me explico, dar un mayor margen de tiempo a los ayuntamientos para que puedan hacer ese gasto e incluso lo que también se pide es que haya un margen también para poderlo aplicar a políticas sociales, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí chocamos un poco con toda la dinámica estatal, porque claro, la política social no es municipal y la política, ese tipo de políticas, pero bueno, que también se pueda destinar puntualmente y habiendo necesidades puntuales que se detecte que no se pueden atender directamente por el ayuntamiento, pues que se pueda destinar también a eso. Usted, en el tema del presupuesto este año, la deuda del ayuntamiento decíamos que estaba en torno al 60, yo no sé si es algo más o algo menos. ¿Piensan seguir todavía apretando y reduciéndola ya más o se considera que esto técnicamente es lo ideal para mantener unas inversiones sobradas y estar cómodamente?
Yo creo que tenemos nuestro proyecto, yo creo que hace falta tiempo, ¿no?, para que estas cosas se consoliden. Este año efectivamente se vuelve a reducir la deuda. Ahora estamos en torno al 60, sí, 50 y tantos % de los ingresos corrientes. Sí. Entonces, el proyecto es que a finalización de la legislatura, en el 19, sea todavía inferior, sí. O sea, que esté en el entorno al 50 o menos %. Ahora mismo, pues, yo creo que es buena esa dinámica de reducción hasta un nivel que tampoco, ahora ya la reducción es mucho más pequeña. Sí, hace unos años era mucho mayor. Lógico. La reducción. Entonces ahora ya es ir acotando márgenes y liberando, como decía al principio, recursos. Porque puede haber cierto endeudamiento, técnicamente es necesario para hacer inversión, me supongo. Efectivamente, nosotros ya tenemos el presupuesto con el ingreso y el gasto equilibrado y ahora hay que pensar, no solamente hay que reducir deuda, que también, poquito a poco, pero también hay que dar nuevos recursos para que el bienestar, vuelvo a decir, las inversiones en la ciudad se puedan hacer y se puedan renovar los servicios y mejorar la calidad de vida, ¿no? En ese equilibrio es en el que yo creo que se tiene que mover y seguir haciendo las cosas bien, o sea, no perder ese norte y seguir en esa línea. Pues doña Ana González Pescador, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Popular Televisión. Yo creo que ha sido una charla muy interesante explicando las realidades y sobre todo informando de la realidad. Yo creo que los santanderinos deben de estar satisfechos y contentos de que su ayuntamiento, yo por ejemplo tengo muchas referencias, pues, familia y tal, en Zaragoza, que está en el 100 y pico %, no tiene para pagar esto porque un tranvía les endeudó y les dejó en una situación caótica con unos problemas tremendos en una gran ciudad. No saben lo que es eso, es que eso luego se padece en la recogida de basuras, porque no se paga, se padece en todo, más impuestos, la gestión que pueden hacer es mucho peor, porque no se llega. Aquí en el tema, por ejemplo, de facturas, y esto podemos dar fe, pues los pagos son muy rápidos. ¿En qué media están ustedes de pago para que nos oigan proveedores que muchos tienen proyectos en 30 días o así? Por debajo incluso, o sea, en el cómputo actual del periodo medio de pago estamos en 13 días, 14 días. Hay trimestres en el año que se junta más tiempo, pero nunca llegamos a ver. Esas son claves importantes que luego al final es bienestar, al final es bienestar. Pues doña Ana González Pescador, muchísimas gracias por haber estado. Gervasio. Y a ustedes pues les emplazamos la próxima semana. Paz y bien, amigos. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.